Bienvenidos a una nueva clase teórica. En esta oportunidad vamos a empezar con el tema de cefalea. Es un tema bastante importante porque es una patología que vamos a ver con mucha frecuencia en la consulta, y no solamente en la consulta de la especialidad de neurología, sino también en la atención primaria, ¿no? Que es la primera línea de aquellos que van a estar en esta situación y van a poder identificar las cefaleas. Además que cefaleas es un tema que se ve prácticamente a diario en cualquier consulta. Vamos a empezar definiendo qué es la cefalea. La cefalea se define como el dolor de cabeza en realidad, ¿no? Pero es más, para ser más precisos, es el dolor localizado en los tejidos o las estructuras de la bóveda craneal. Sabemos que la cabeza tiene un macizo facial y también tenemos la región del cráneo. Pero para referirnos a cefalea nos hacer, vamos a hacer mención de todas las estructuras que están a nivel de la bóveda craneal, es decir, la parte alta del cuello y la que está por encima de la cara, ¿no? Toda esa región. ¿Qué es lo importante ante un paciente con cefalea? Y esto también lo vamos a ver al finalizar la clase teórica, los datos de alarma. No todas las cefaleas em, van a necesitar estudios, por ejemplo, complementarios, a menos de que tengan algún dato de alarma, y en ese caso sí los vamos a necesitar, ¿ya? Y es importante siempre poder reconocer las cefaleas primarias. Empezamos a partir de ahí, reconociendo las primarias y después las secundarias. Entonces, para eso es necesario que podamos hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica acerca de las cefaleas. Ya vamos a hacerlo de manera lo más resumida posible, cosa de que podamos comprender mejor este tema y que no sea tampoco tan tedioso. Muy bien. En cuanto a la anamnesis para el abordaje de un paciente con cefalea, y esto lo vamos a adelantar un poco, necesitamos siempre tomar en cuenta la edad, el sexo, cómo inician estos síntomas, los antecedentes personales propios del paciente, los familiares, la frecuencia, la intensidad, la duración, el modo en que empieza el dolor, la localización del dolor, hacia dónde se dirige, factores que pueden desencadenar o que lo pueden atenuar, todos los síntomas asociados, en especial los síntomas neurológicos que pudieran haber junto con las cefaleas, y algunos hábitos tóxicos del paciente. Entonces, estos datos son importantes en el momento en el que abordamos una cefalea. Muy bien. Otro dato que es importante es también conocer aquellas estructuras que son sensibles al dolor. ¿Ya? Empezamos mencionando de que el cerebro no duele, y a veces el paciente tiene esa idea, ¿no? De que está con dolor en el cerebro. Pero bueno, el cerebro, al igual que el hueso, no duele, ¿no? Dentro de dentro de las estructuras sensibles al dolor tenemos, por ejemplo, los tejidos pericraneales. Vamos a tener la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, las arterias extracraneales, el periósteo. En cuanto a los órganos vecinos al cráneo, los oídos, ojos, cavidad nasal, senos paranasales, la boca pueden generar dolor. En cuanto a los senos venosos y todas las venas tributarias superficiales a nivel cortical, cerebral, también pueden provocar dolor. Las meninges, la dura madre, principalmente en su porción anterior y posterior en el piso o en la base del cerebro, pueden provocar dolor. ¿Ya? Esto es importante. Estas estructuras, lo que les estoy mencionando, es bastante importante para poder hablar de la fisiopatología, en especial de la migraña, ¿ya? Las arterias y también las localizadas en la piaracnoides. En cuanto a las arterias, principalmente las arterias de la base del cerebro, en especial aquellas que están alrededor de la dura madre, y también los que están alrededor del nervio trigémino, y algunos pares craneales que también pueden provocar dolor de cabeza y dolor a nivel de la cara, ¿no? Como el quinto, séptimo, noveno, décimo par, y las raíces nerviosas, ¿no? Del C1 a C3. ¿Cómo clasificamos las cefaleas? Existe una clasificación internacional que es la del 2013, ya la clasificación SIC-3 beta. Esta clasificación, que ya tiene más de 10 años de vigencia, sigue actualmente vigente en todas las sociedades de cefalea, no ha cambiado. Es más, que es la clasificación más completa que puede haber. Se las voy a hacer un resumen así súper rápido de la clasificación. Muy bien.
Aquí tenemos, por ejemplo, empezamos con las cefaleas primarias. La clasificación SIC-3 beta te lo divide como cefaleas primarias, te lo divide las cefaleas secundarias, ¿ya? Y las otras cefaleas no clasificables. Si las vamos a desglosar un poquito, empezamos con las cefaleas primarias. Aquí tenemos la migraña. Cada una de estas es un subtipo de migraña, ¿no? O sea, hablamos de migraña sin aura, migraña con aura. Las migrañas con auras tienen sus subclasificaciones, que son cada una de estas, ya sean típicas, atípicas, las hemipléjicas familiares, retinianas, con migrañas de tronco. Incluso si tenemos la duda de que sea una migraña y lo clasificamos como una migraña probable, también tiene sus criterios propios de clasificación. Si nos vamos a la cefalea atencional, que es la segunda de las cefaleas primarias, igual tiene sus diferentes subclasificaciones en cuanto a la frecuencia del dolor. El tercer grupo, las cefaleas trigeminautonómicas. Aquí se encuentran, por ejemplo, la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la hemicrania continua y las cefaleas neuralgiformes unilaterales. ¿Ya? El cuarto grupo de las cefaleas primarias van a ser las otras cefaleas. En estas, por ejemplo, encontramos la cefalea tusígena primaria, la cefalea por esfuerzo físico relacionada a la actividad sexual, la cefalea en trueno, ¿ya? Las cefaleas por crioestímulo, que en algún momento a todos nos ha dado al inhalar o al consumir alguna sustancia fría, ¿no? Como un helado o una porción grande de helado, por ejemplo. Las cefaleas por presión o tracción externa, que son relacionadas a personas que utilizan em, el cabello recogido todo el tiempo, ¿no? Como las señoras que utilizan trenzas todo el tiempo, o personas que trabajan, que tienen cabello largo y todo, trabajan con el cabello recogido todo el tiempo, aquellos que utilizan elementos compresivos en la cabeza, como gorros, cascos, em, que también van a provocar dolor a la larga, ¿ya? La cefalea hípnica, que es bastante común durante el sueño, y otro tipo de cefalea, que es la cefalea diaria persistente de nuevo, un dolor de cabeza que no calma con nada y que es durante todos los días. Vámonos a las cefaleas secundarias. Este es el grupo más extenso, lo vamos a resumir un poco. Aquí tenemos, por ejemplo, las cefaleas atribuidas a traumatismo, ya sea craneal o cervical, que dependiendo del mecanismo, dependiendo si se le ha hecho algún tipo de cirugía o ha habido un latigazo cervical, pueden generar dolor, ¿ya? A nivel del sitio de la cirugía, que ese sería el dolor por craneectomía, o a nivel del cuello por un mecanismo de elongación. Las cefaleas atribuidas a trastornos vasculares, por ejemplo, ¿no? Las hemorragias cerebrales, la ruptura de aneurismas, todo aquello que va a provocar una irritación a nivel de los tejidos que rodean al cerebro, ¿no? Las flebitis, las vasculopatías, las vasculitis, ¿ya? Las cefaleas atribuidas a trastornos intracraneales, pero no vasculares. Aquí hablamos ya de la presión intracraneal más que todo, ¿no? La presión del líquido cefalorraquídeo, ya sea por hipertensión o por hipotensión. Las cefaleas, por ejemplo, atribuidas a enfermedades inflamatorias, pero no infecciosas, ¿ya? Las cefaleas atribuidas a neoplasias, atribuidas a inyecciones intratecales en aquellos que reciben algún tipo de tratamiento. Las cefaleas atribuidas a crisis epiléptica, ¿ya? Otro grupo de cefaleas que es bastante importante, igual conocerlo, son las cefaleas por administración o supresión de una sustancia. Acá, por ejemplo, algunas de las más importantes: la cefalea provocada por alcohol, ya sea por consumo inmediato o la cefalea tardía, ¿no? Que en algún momento muchas personas presentan después del consumo de alguna bebida alcohólica. La cefalea provocada por aditivos alimentarios. Existe la cefalea, por ejemplo, por consumo de salchichas, ya donde los colorantes o los conservantes pueden desencadenar cefalea. También tenemos la cefalea por productos lácteos, por diferentes compuestos que puedan haber en los alimentos. Las cefaleas provocadas, por ejemplo, por el uso prolongado de medicamentos que no están indicados para cefalea, es decir, aquellos medicamentos que están utilizados para la función cardiológica, renal, ya cuando se usan por mucho tiempo pueden generar cefalea. Tenemos la cefalea por abuso de medicación, por ejemplo, abuso de ergotamínicos, abuso de triptanes, por abuso de paracetamol, de ASA y de otros AINES. También tenemos la cefalea por supresión de estas sustancias, ¿ya? Por supresión, por ejemplo, de cafeína, de opioides, de estrógenos. ¿Listo? Entonces, siempre por eso, como les decía al principio, es importante mencionar o preguntar acerca de los antecedentes
patológicos del paciente para saber qué tipo de medicación está tomando. La cefalea atribuida a infección. Aquí puede ser infección intracraneal o infección sistémica. Si es intracraneal, cefalea por infección tuberculosa, bacteriana, pueden ser por virus, por hongos, ¿ya? Y la cefalea atribuida a infección sistémica, una infección bacteriana, ya sea digestiva, respiratoria, que en algún momento nos provoca, ¿no? Un dolor de cabeza. Cuando estamos resfriados, cuando tenemos algún proceso infeccioso digestivo, por ejemplo, ¿no? Las cefaleas atribuidas a trastornos de la homeostasis. Aquí hablamos, por ejemplo, de las concentraciones de oxígeno, las cefaleas en diálisis, que provocan también hipotensión arterial, la cefalea atribuida al otro polo, ¿no? Por hipertensión arterial. Vámonos a la cefalea que está relacionado a dolor que viene desde otras regiones o desde otros sistemas vecinos al cráneo, como los trastornos del cuello, por ejemplo, ¿no? Las cefaleas cervicogénicas bien comunes en la consulta externa, cefaleas atribuidas a trastornos del ojo, a trastornos del oído, a trastornos de la nariz, de la boca, de los senos em, paranasales, por ejemplo, ¿no? Los trastornos de la articulación temporomandibular. La cefalea atribuida a trastornos psiquiátricos, ¿no? Ya sea por trastornos de somatización o trastornos psicóticos. Y un grupo igual bastante importante son las neuropatías craneales dolorosas, ¿no? Dentro de este grupo se encuentran las cefaleas que van a ser producidas por alteración en algunos pares craneales. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino y la neuralgia del glosofaringeo, que son las más comunes, ¿ya? La neuralgia del nervio occipital, que igual es común, atribuido a cefaleas cervicogénicas, ¿listo? Y el último grupo, las otras cefaleas, ¿no? Que es cefaleas que no se pueden clasificar dentro de ninguna de las categorías que he mencionado, ¿no? Muy bien. Entonces, para esta clase teórica, vamos a hacer referencia solamente a las cefaleas primarias. Como ven, es un tema bastante extenso, que obviamente no lo vamos a desglosar en su totalidad, ¿ya? Pero sí nos vamos a concentrar en las cefaleas primarias y en una de las neuralgias. ¿Listo? La neuralgia del trigémino. Vamos a empezar entonces con la migraña. La migraña es la segunda causa bueno, la segunda cefalea primaria más común en la consulta, ¿ya? Vamos a hablar de algunas de sus características generales. Es la segunda cefalea primaria más frecuente, la primera causa de discapacidad en personas menores de 50 años y se caracteriza porque tiene factores desencadenantes que pueden ser conocidos por el paciente, ¿ya? La migraña se va a presentar entre los 25 y los 55 años de edad, es decir, que a partir de los 55 años es extremadamente raro que haya un debut de migraña o una crisis de migraña. No puede haber un adulto mayor que venga con un dolor nuevo de cabeza y lo cataloguemos como migraña. Eso ya no hay, ¿no? Es más común en mujeres, hay predisposición familiar y empeora con la actividad física. El pico de dolor o sea, el pico con mayor frecuencia de crisis de migraña está entre los 20 y los 30 años, es decir, en la edad más productiva de las personas, ¿ya? Pero su presentación puede extenderse hasta los 55 años. Esta imagen, por ejemplo, del medio nos muestra la distribución principal del dolor en la migraña. Es una imagen que les va a ayudar incluso a recordar cuáles son los síntomas de la migraña. Si hablamos de factores de riesgo, el principal factor de riesgo, el hecho de ser mujer, ¿no? Por el tema hormonal, principalmente, ya que está relacionado bastante a este tema. La obesidad, otro factor bien importante y cronificante de dolor de cabeza, no solamente en migrañas, sino también en el resto de las cefaleas. El problema durante el sueño, por ejemplo, ¿no? La apnea obstructiva del sueño, el uso de anticoagulantes orales o también el uso de anticonceptivos orales son un factor de riesgo para cronificación de la migraña. El exceso de cafeína o la supresión de cafeína también, ambos extremos son factores de riesgo. El exceso de toma de analgésicos, las sustancias alimenticias, las situaciones estresantes, alteraciones del sueño y el antecedente familiar. Estos datos siempre tenemos que tomarlos en cuenta cuando estemos ante un paciente con migraña, ¿no? Aquí un resumen en este cuadro de los diferentes factores que acabo de mencionarles.
Muy bien. Para hablar de la fisiopatología de la migraña, primeramente debemos reconocer aquellas estructuras que están relacionadas con el dolor con el dolor en la migraña. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí en esta imagen que es un resumen de las estructuras que están relacionadas con el dolor y del por qué o en qué intervienen. Por ejemplo, si hablamos a nivel cortical se va a localizar un plexo de fibras que van a estar no mielinizadas y de carácter nociceptivo. Ya, la mayoría de estas van a ser así, no mielinizadas, las cuales van a estar rodeando a los diferentes vasos del cerebro y de las cubiertas, ¿ya? De las meninges, los vasos piales, los senos venosos, la dura madre, por lo que todas estas estructuras craneales son sensibles al dolor y van a transmitir las diferentes pulsaciones de los vasos hacia el resto del cerebro, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante en una de las teorías de la migraña. Muy bien. El otro órgano que viene a ser el tálamo, ¿no? Que se encuentra en esta región. Acá, que el tálamo igual va a ser una estructura fundamental que está involucrada en el procesamiento del dolor. ¿Ya? En este punto hay una teoría que nos indica que hay un centro de integración de la información nociceptiva y que también se encarga de transmitir toda esta información hacia la corteza cerebral. Además que el tálamo, para recibir todas las aferencias del nervio trigémino, ¿ya? Van a ascender por todo el tallo cerebral a su núcleo ventral posteromedial, que va a ser el centro de integración del dolor. ¿Ya? En este centro se encuentra igual un grupo de neuronas que se van a encargar de la sensibilización y también de la percepción de todas las respuestas nociceptivas en la migraña. Si hablamos del hipotálamo, que está por debajo del tálamo, son diferentes núcleos, ¿no? Son varios núcleos en el hipotálamo, pero si hablamos del hipotálamo como tal, es un área anatómica que va a ser fundamental en los síntomas premonitorios de la migraña. ¿Ya? Su activación va a tener lugar a que se produzca dolor y también los síntomas que vamos a ver más adelante, ¿no? Los síntomas del aura y los síntomas prodrómicos de la migraña. Además que esta parte del hipotálamo se va a conectar con todas las neuronas parasimpáticas del núcleo salival superior, por ejemplo, ¿no? Y todas las neuronas parasimpáticas postganglionares del ganglio esfenopalatino del nervio trigémino, produciendo la vasodilatación y liberación de sustancias proinflamatorias. Por eso es importante este núcleo, porque está relacionado con el sistema trigémino vascular. Entonces, el sistema trigémino vascular también es una de las teorías en la fisiopatología de la migraña. ¿Ya? Vámonos a otras, a las raíces cervicales. Por ejemplo, las raíces de C1 a C3 están relacionadas con el dolor se va a producir en el cuello durante el proceso de dolor en una crisis de migraña. Y es un síntoma bastante común que lo vamos a ver, ¿ya? Este dolor puede comenzar durante la fase premonitoria y continuar durante el ataque de la migraña. El dolor que procede de estos nervios, justamente de estas raíces nerviosas, va a converger en el nervio trigémino. Igual va a estar conectado con este punto, ¿no? Aquí está su núcleo, el núcleo del trigeminal a nivel del puente. Entonces, todas estas raíces hacen una conexión con el núcleo trigeminal, formando el complejo trigémino cervical, ¿ya? También estas conexiones se han asociado con el desarrollo de la migraña, pero a nivel de la dura madre, ¿ya? Aquí está, a nivel de la dura madre, donde va a ocurrir el otro fenómeno que es la irritación trigémino vascular, ¿ya? Aquí está el complejo trigémino cervical, que va a estar relacionado con el complejo trigémino vascular en un nivel más alto. Existen otras relaciones también, ¿no? Los neurotransmisores que van a estar relacionados con el dolor, que son el gen relacionado con la liberación de calcitonina, el péptido, perdón, el péptido relacionado con con la liberación de calcitonina y la sustancia P, ¿no? Entonces, estas van a ser las estructuras relacionadas con el dolor en la migraña. Vamos a hablar ahora sí de las diferentes teorías que existen acerca del origen de la migraña, ¿ya? Empezamos, por ejemplo,
teoría vascular. La teoría vascular nos habla principalmente, es una de las primeras teorías que se han desarrollado, ¿ya? Nos habla de su principal causa, que es la vasodilatación a nivel cerebral, ¿ya? Esta teoría nos indica de que la migraña está causada por una vasodilatación excesiva de los vasos cerebrales que van a producir a la activación de las diferentes fibras trigeminales y en consecuencia va a haber dolor, ¿ya? Esta vasodilatación se va a producir por un mecanismo compensador a la vasoconstricción previa que va a existir. Es decir, todo empieza con una vasoconstricción. Un desencadenante de vasoconstricción identificado puede ser cualquiera de los factores de riesgo que les he indicado anteriormente, ¿no? Que pueden estar relacionados con el origen de la migraña. Entonces se produce inicialmente un periodo de vasoconstricción y ahí empieza ya la teoría vascular con la vasodilatación que va a ser em, compensatoria, ¿ya? Entonces, todos los factores que les he descrito anteriormente pueden ser la causa de esa vasoconstricción de los vasos cerebrales que van a desencadenar, y aquí ya empezamos a ver, ¿no? Tenemos el desencadenante, va a haber vasoconstricción y va a haber una isquemia focal transitoria en todo el sistema nervioso central, lo que se conoce como estados de microembolia o isquemia focal transitoria. ¿Ya? Esto que va a provocar como mecanismo compensatorio va a haber, o bueno, como consecuencia directa va a haber hipoperfusión cerebral, ¿no? La hipoperfusión cerebral va a ocurrir a nivel cortical y a nivel meningio, a nivel basal principalmente, ¿no? En el piso de las meninges, donde va a promover la inflamación del nervio, de las raíces nerviosas sensitivas del nervio trigémino, ¿ya? Y lo que va a ocasionar dolor. ¿Listo? Por otro lado, también esta isquemia focal transitoria va a ser causante de la segunda teoría, que es la onda de despolarización cortical, ¿ya? La onda de despolarización cortical neuronal va a iniciar en la región occipital y va a progresar hacia la región anterior cortical, lo que se conoce como la onda de depresión de Leau. ¿Listo? Esta, estos estados de despolarización neuronal que ocurren de manera progresiva, igual promueven la inflamación por este mecanismo compensatorio vascular, al promover la inflamación, va a haber liberación de diferentes neurotransmisores, ¿ya? La, el endotelio se modifica, provocando la extravasación tanto de proteínas y de sustancias proinflamatorias, ¿ya? Por ejemplo, la liberación de serotonina, la liberación de sustancia P, el gen relacionado con el péptido de la calcitonina, son los neurotransmisores más involucrados en la propagación del dolor. ¿Listo? En especial el gen relacionado con la liberación de calcitonina, ¿ya? Una vez que se liberan estos neurotransmisores, se va a producir la transmisión del dolor hacia los núcleos trigeminovasculares. Por lo tanto, estos también van a provocar el dolor en toda la meninge que está cubriendo el cerebro. Esa liberación de neurotransmisores a nivel neuronal y endotelial, como les decía, van a estimular las terminaciones nerviosas periféricas del nervio trigeminal, provocando mayor liberación de la sustancia P del péptido, incluso del péptido intestinal vasoactivo. Este péptido intestinal vasoactivo es el responsable de los síntomas digestivos que puedan haber durante una crisis de migraña. ¿Ya? Si hablamos de la onda de propagación de Leao, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? En la parte posterior del cerebro y de la dura madre, acá vemos esta imagen donde esta línea azul externa es la dura madre, y aquí vemos el lóbulo occipital, existe una vasoconstricción cerebral, les dije, ¿no ven? Por lo tanto, va a haber oligoemia y reducción de la despolarización neuronal, por lo tanto, las neuronas trabajan lento. Existe posteriormente una hiperemia compensatoria e incremento de la despolarización neuronal como compensación de este proceso. Entonces, esto empieza aquí atrás. Las neuronas que están a continuación tratan de compensar esto y este mecanismo se va propagando, como vemos en esta imagen, a lo largo de toda la corteza cerebral.
de posterior a anterior. Y esta es la teoría que explicaría por qué el dolor es de un solo lado de la cabeza y los síntomas premonitorios, ¿no? El aura. Si se realizara un electroencefalograma durante esta onda de propagación, podríamos ver que en el área de oligoemia va a haber una baja actividad cerebral y en el área de hiperemia va a haber una alta actividad cerebral, ¿ya? En este otro cuadro podemos ver en la parte baja el tiempo, ¿no? Va a haber un área, un tiempo de hipoperfusión que va a ser corto. Como compensación, el cerebro va a aumentar la perfusión sanguínea, ¿ya? Aquí vemos la elevación de la perfusión sanguínea, lo que va a hacer que esto se propague durante el tiempo hasta que pase el dolor y entramos en un flujo sanguíneo cerebral normal, ¿ya? Entonces, esta es la onda de propagación del Leao. Es otra de las teorías relacionada mucho con la teoría vascular. La otra teoría nos habla acerca de la irritación trigeminovascular. Una vez que ha iniciado el estímulo doloroso, este estímulo doloroso lo que va a hacer es estimular a los ganglios y a los núcleos trigeminales, ya que se encuentran a nivel del puente. Entonces, de acá parte una eferencia hacia el ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal da origen a las diferentes ramas del nervio trigémino. Una de estas ramas se va a ir directamente a inervar a la dura madre, ¿no? Estos pequeños, estas pequeñas ramas o fibras nerviosas que están ligando a la dura madre van a ir también a pía aracnoides. Sabemos que en este punto es la capa vascular de las cubiertas del cerebro, entonces van a irritar a toda la vasculatura mm, que está alrededor, bueno, corteza cerebral, lo que va a provocar vasodilatación, va a contribuir a la teoría de propagación cortical, va a irritar a las meninges y va a provocar procesos inflamatorios que van a desencadenar dolor. Esta imagen nos habla ya más que todo de la integración de estas teorías, ¿no? Tenemos un generador de migraña que se detecta en el tronco encefálico a nivel del puente, los núcleos que les he mencionado, ¿no? En el núcleo de Raffle, el núcleo ceruleus, por ejemplo, que son parte del núcleo del trigémino, y por un lado va a haber liberación tanto de potasio y de neurotransmisores excitadores, ¿ya? Lo que va a generar la onda de depresión cortical propagada, la onda de depresión de Leao, que son los causantes del aura, y por otro lado, la activación y la irritación del sistema trigeminal-vascular. Se liberan los neurotransmisores que son propios del dolor, ¿ya? Estos fomentan la inflamación y provocan más dolor de cabeza. Al mismo tiempo también son vasodilatadores y la vasodilatación también provoca dolor de cabeza. Este es un cuadro que nos integra los diferentes mecanismos, ¿no? Tenemos el gatillo, es decir, cualquiera de los factores de riesgo que les he mencionado al principio. Directamente estos van a hacer la activación en el quinto par craneal, provocando la cefalea, o van a ser causantes de la despolarización cortical ya posterior, que son también la causa del aura, y posteriormente la activación del sistema trigeminovascular, ¿no? Existe otra teoría que es la teoría de sensibilización periférica y la sensibilización central. Estas neuronas que ya han sido eh, irritadas o activadas en el sistema trigeminovascular se mantienen así súper sensibles a cualquier estímulo nociceptivo que pueda recibir esa persona, ¿ya? Incluso a nivel periférico, a nivel de las raíces nerviosas C1, C2 y C3, también va a haber esta hipersensibilización. Estas neuronas van a estar predispuestas a doler. Entonces, por eso hay los síntomas de alodinia en muchos casos, en muchos pacientes con migraña, ¿no? Alodinia a nivel occipital. Ya. Ahora vamos a hablar de las fases de la migraña. Una vez que hemos visto el resumen de la fisiopatología, que suele ser muy compleja en realidad, tenemos que ver que la migraña no es en realidad dolor, o sea, migraña no es sinónimo de cefalea, ¿no? La migraña es un síndrome clínico donde tiene varios síntomas y uno de esos síntomas es la cefalea. Vamos a tener dos tipos de migraña en ese sentido, ¿no? La migraña con aura,
que se caracteriza por síntomas neurológicos transitorios que preceden a la cefalea, ¿ya? Y que tienen sus características específicas. Y tenemos por otro lado la migraña sin aura, que es el síndrome clínico que inicia con el dolor y el postdromos. Las cuatro fases típicas de la migraña van a ser el prodromos, el aura, la cefalea y el postdromos. El prodromos, que van a ser los síntomas que van a estar horas o días antes incluso de la migraña, o bueno, de la cefalea, perdón. Puede ser una hora antes o hasta un día o 2 días antes de la cefalea. El aura, que puede ser de una hora hasta 5 minutos antes del inicio del dolor. La fase de cefalea, que dura entre 4 y 72 horas. Y el postdromo, que son los síntomas que están 24 hasta 48 horas después de la cefalea. Los síntomas prodrómicos generalmente son poco identificables y a veces no preguntamos sobre estos síntomas. Incluso las personas lo pueden ver como algo normal, pero aquellos que ya tienen migraña van a poder identificar estos síntomas prodrómicos. Tenemos los cambios de humor, fatiga, alteraciones sensoriales, es decir, a veces ven doble, a veces ven borroso, el enlentecimiento cerebral, antojos alimentarios, el dolor cervical, los bostezos incontrolados, que se vuelve un síntoma bastante frecuente, y el goteo nasal. Si pasamos a los síntomas de aura, principalmente los síntomas de aura van a ser visuales, pero también pueden haber en otros sistemas, ¿no? En otros sentidos. Dentro de los síntomas visuales vamos a encontrar los destellos o las luces que se prenden y se apagan, que refiere el paciente, las imágenes en mosaico, la visión borrosa. Puede haber una sensación de dolor retroocular, la visión en túnel y los puntos de ceguera temporal, ¿ya? Estos son los síntomas principales. Los otros datos de aura, por ejemplo, van a ser parestesias, picores, cosquilleos, temblores, mareos, vértigo y a veces dificultad para hablar o para encontrar palabras. Cuando ocurre esto, el paciente ya sabe que en algún momento va a iniciar ya su cefalea bastante intensa. En la fase de cefalea ya tenemos diferentes síntomas. Ya tenemos, por ejemplo, aquí hablando a nivel general, pueden estar acompañados de fonofobia o fotofobia, náuseas y vómitos. El dolor puede ser muy intenso, incluso relacionado con vértigo y mareo. Puede haber cambios de temperatura, palidez y los síntomas menos frecuentes van a ser el insomnio durante el dolor, la fatiga, estados ansiosos y la sensación de palpitaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos el abordaje? Aquí nos han enseñado, si estamos hablando de dolor, un acrónimo, ¿no? Que conocemos ya desde hace tiempo, que es el Alicia Fredusa. Este acrónimo nos ayuda a identificar las características del dolor, ¿ya? Donde sabemos que la primera A es de aparición, localización, la irradiación, el carácter del dolor, la intensidad, los agravantes, los atenuantes, y si nos vamos a Fredusa, la frecuencia, la duración y los síntomas asociados. Es- Todos estos datos son los que tenemos que preguntar al paciente para poder determinar si realmente es una migraña. A continuación, lo que les voy a mostrar son los criterios para el diagnóstico de la migraña. Vamos a empezar con los criterios de la migraña sin ahora, pero siempre basados en el alicio, ¿ya? En el alicio fredusa, para todos los tipos de cefalea, y no solamente para cefalea, sino para cualquier tipo de dolor. Les va a ayudar mucho que hagan su anamnesis en base a la Alicia fredusa, ¿ya? Entonces van a ver acá que muchos de los síntomas o las características del dolor están bien relacionados con ese acrónimo. ¿Qué nos dicen los criterios de migraña? Para que una persona, digamos, que tiene migraña sin aura, debe cumplir los criterios de diagnóstico. Los criterios de diagnóstico son desde la A hasta la E. El criterio A que nos dice que al menos tiene que tener 5 crisis de migraña que cumplan los criterios B al D. ¿Ya? Aquí ojo, nos pide 5 cuando es sin aura. ¿Qué nos dice el criterio B? Que tiene que haber episodios de cefalea que tienen que durar entre 4 y 72 horas, no tratados o tratados sin éxito. El criterio C,
La cefalea tiene que tener por lo menos dos de estas cuatro características. La localización tiene que ser unilateral, pero ojo, esta localización es cambiante. Significa que un día le va a doler el hemicráneo izquierdo, al otro día le va a doler el hemicráneo derecho, es decir, cambia. Si el dolor se mantiene de un solo lado, solamente el lado izquierdo, por ejemplo, nunca le duele el lado derecho, entonces ya no es migraña, es otra cosa. ¿Ya? El carácter tiene que ser pulsátil obligatoriamente. El dolor tiene que tener una intensidad de moderada a severa y empeora. Empeora con actividad física o condiciona incluso el abandono de actividades físicas laborales. Es decir, el caminar, subir, bajar gradas empeoran el dolor. ¿Ya? El criterio D nos dice que debe estar acompañado al menos de uno de estos síntomas, de náuseas o vómitos y fotofobia o sonofobia. ¿Ya? Si el paciente cumple estos criterios, podemos decir que tiene migraña sin aura. La migraña con aura son, como les he dicho hace rato, el aura son esos síntomas previos al dolor. Entonces, los criterios para migraña con aura están dirigidos más que todo a esos síntomas. Acá ya nos pide por lo menos dos crisis de dolor, ¿ya? Dos eventos de dolor que cumplen los criterios B y C. Que nos dice el criterio B? Que tenga los síntomas de aura reversibles, ya sean visuales, sensitivos del habla, motores, síntomas del tronco encefálico o retinianos. Y el criterio C, que nos dice que tiene que tener por lo menos dos de estas cuatro características. La progresión gradual de uno de los síntomas de la aura por un periodo de 5 minutos o más. Ya. Los síntomas de la aura tienen que durar entre 5 y 60 minutos. ¿Ya? El aura tiene que ser unilateral y tiene que presentarse previo al dolor, unos 5 minutos a 60 minutos antes del dolor. ¿Listo? A continuación vienen los criterios de la cefalea que hemos visto hace rato, ¿no? Entonces, si cumple todo esto, podemos decir que el paciente tiene una migraña con aura. Existen otros tipos de migraña, ¿ya? Pero están relacionados muchos a los antecedentes familiares y a la clínica que tiene el paciente. Por ejemplo, tenemos la migraña hemipléjica, esa sí es de origen familiar, como su nombre lo dice, provoca, aparte del dolor, va a haber hemiplegia, ¿ya? Izquierda o derecha. También está relacionado con cuadros de afasia, que tienen su origen en la corteza cerebral por los mecanismos que les he mencionado. El déficit motor, la hemiplegia debe ser transitoria y generalmente esto ya se ve en la niñez. No vamos a encontrar una cefalea hemipléjica de adulto, ¿ya? La migraña basilar. La migraña basilar está relacionado a la arteria basilar. La arteria basilar sabemos que irriga al puente, ¿no? Al puente y parte del mesencéfalo. Entonces, va a estar relacionado con síntomas en pares craneales que se originan a ese nivel. Por lo tanto, va a haber disartria, puede haber vértigo, ataxia y alteraciones visuales bilaterales. La migraña con aura típica, pero sin cefalea. Puede haber migraña, pero sin cefalea. Tiene que cumplir en este caso los criterios de migraña con aura, pero no va a haber no va a haber el dolor de cabeza, ¿no? Durante los 60 minutos siguientes a la hora. Esto es bastante raro, es bastante difícil también de diagnosticar porque se puede confundir con otro tipo de patología, ¿no? Y la migraña retiniana, que se considera como una migraña con aura, porque va a haber una pérdida de la visión de un solo ojo de manera transitoria. Y el aura se va a presentar segundos o minutos previos al dolor, ¿ya? Es relativamente común, porque el paciente va a decir que el dolor le empieza detrás del ojo y que tiene la sensación de que se le va a salir el ojo. Si hablamos de la migraña crónica ya tiene igual otras implicaciones y también tiene sus propios criterios, ¿ya? La migraña crónica se caracteriza porque van a ser estas crisis de dolor que van a aparecer durante 15 días o más al mes, durante 3 meses, ¿ya? Y que por lo menos 8 días de estos 15 días de dolor tiene que presentar las características de cefalea migrañosa.
¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el criterio A? Que puede haber cefalea, ya sea de tipo tensional o migrañoso, porque es un dolor que va a durar más allá de estas 72 horas que habitualmente dura el dolor y que puede incluso disminuir de intensidad. No siempre va a ser, no siempre se va a mantener en una intensidad alta, puede bajar a moderada, por tanto puede ser tolerable. Entonces va a tener características tensionales o migrañosas, ¿ya? Enseguida vamos a ver las características del dolor tensional durante ese periodo de tiempo, ¿no? De 3 meses. Y tiene que cumplir los criterios B y C. El criterio B que nos dice que aparece en un paciente que ha sufrido al menos 5 crisis que cumplen los criterios B y D para migraña sin aura o B y C para migraña con aura. El criterio C nos dice que tenga la cefalea durante un periodo de 8 o más días al mes por un espacio de 3 meses, cumpliendo los criterios C y D para migraña sin aura y los criterios B y C para migraña con aura. Por eso es importante identificar qué tipo de criterios cumple nuestro paciente. ¿Ya? Em, en el momento en el que está apareciendo el dolor, el, el paciente toma muchas veces sus antimigraños o su triptán o sus ergotaminas, entonces el dolor calma con esto. Y eso también es el tercer criterio, ¿no? Del, para migraña crónica. Entonces, lo importante en este punto es la duración. Cuánto tiempo tiene que durar con el dolor y cuántas veces se tiene que presentar en los siguientes 3 meses. En cuanto al tratamiento, ¿cómo tratamos las migrañas? Existe un tratamiento que es el tratamiento específico, que va a ser con triptanes o ergotamínicos, y el no específico, que podemos utilizar ahí dependiendo de la intensidad del dolor. Acá en la literatura van a encontrar que el tratamiento específico es el tratamiento abortivo. Abortivo porque lo vamos a dar al inicio del dolor. No vamos a dejar que el dolor se establezca. Tenemos que dar ese tratamiento cuando están empezando los síntomas de aura, ¿ya? Y en aquellos que no tienen aura, al inicio del dolor, porque es progresivo. Se recomienda que el tratamiento específico con triptanes o con ergotamínicos sea para dolor moderado y severo, ¿ya? Entonces acá vamos a utilizar la ergotamina, los triptanes, o podemos utilizar algunos AINES, pero depende también mucho de la dosis. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico de 500 miligramos a 1 gramo, el ibuprofeno de 800 hasta 1200 miligramos podemos utilizar, el paracetamol, la dosis más adecuada es de 1 gramo, el naproxeno de 1,1 gramos y la cafeína. ¿Ya? Todos estos combinados con cafeína van a ser bastante efectivos para el tratamiento abortivo. ¿Listo? En cambio, el tratamiento no específico, donde utilizamos AINES, podemos utilizar para dolor leve a moderado, que probablemente no sea migraña, pero que sí tiene algunas características. Igual, utilizamos directamente los AINES a las dosis que les he mencionado. ¿Ya? Vámonos al tratamiento específico. Existen algunas consideraciones con respecto al tratamiento específico. Podemos usar los triptanes, por ejemplo, ¿no? El sumatriptán. Y en las diferentes bibliografías que puedan consultar ustedes, van a ver que se recomienda que el uso sea subcutáneo o en inhaladores o en supositorios, que son las vías más efectivas, donde la medicación se absorbe mucho más rápido. El problema es que ninguna de estas presentaciones tenemos en nuestro medio. Tenemos más bien la presentación oral, ya que tarda en hacer un poco de efecto, tarda entre 30 minutos hasta 1 hora en hacer su efecto. Lo mismo el solmitriptán, que viene así en tabletas, el naratriptán también, que viene en tabletas, y la ergotamina que lo tenemos en comprimidos combinado con cafeína, ¿ya? O sea, es más efectivo en supositorios, pero no tenemos esa presentación aquí en el medio. Todos estos, los triptanes, los utilizamos por vía oral, ¿ya? Esta es la lista de los fármacos que podemos utilizar como abortivos, ¿ya? Y aquí están las dosis mínimas recomendadas y las dosis máximas. Tenemos los AINES de primera línea, el paracetamol y la aspirineta, perdón, la aspirina. El naproxeno también es bastante efectivo dentro de los antieméticos que han demostrado
hacer o tener un efecto analgésico. Está la metoclopramida, por ejemplo. Tenemos la lista de los triptanes acá y los ergotamínicos, ¿no? Cuando el dolor es crónico, cuando la migraña tiene una presentación bastante frecuente, nosotros ya utilizamos los profilácticos o preventivos, que es medicación que se va a dar a diario. El de primera línea viene a ser los beta bloqueantes, ¿no? El propranolol. Como antidepresivos podemos utilizar la amitriptilina, los bloqueadores de calcio van a ser la flunarizina, algunos antiepilépticos podemos utilizar como el ácido valproico y el topiramato. ¿Ya? A partir de acá la gabapentina, el levetiracetam y la motrigina son de segunda y tercera línea. Entonces, principalmente usamos el ácido valproico y el topiramato. Los AINES, como les decía, el naproxeno lo podemos utilizar. El naproxeno tiene una implicación bien importante. Podemos utilizar en las migrañas catameniales, ¿ya? Es altamente efectivo, incluso si lo combinamos con alguna benzodiazepina. Y dentro de otras líneas de tratamiento, cuando ya nada de esto nos funciona, podemos utilizar toxina botulínica. Un dato importante en este punto es que el tratamiento específico no se puede dar todos los días. Lo tenemos que dar como, la literatura nos recomienda dar como máximo 4 de estos medicamentos al mes, como máximo. Y se utilizan para las migrañas controladas. Decimos que una migraña está controlada cuando se presenta una vez a la semana, por lo menos, es decir, 4 veces al mes. Por lo tanto, podemos darle un triptán o una ergotamina cada vez que tenga dolor, en este caso. Pero si empieza a aumentar la frecuencia, nos dice el paciente que tiene día por medio, que tiene 4 o 5 veces por semana, entonces ya no podemos darle estos medicamentos tan seguido porque vamos a provocar la cefalea por abuso de ergotamínicos o de triptanes, como les he mencionado en la clasificación. Entonces, en esos casos ya recurrimos a los preventivos y profilácticos que podemos dar todos los días. ¿Listo? ¿Cómo reducimos la frecuencia de los ataques? El objetivo del tratamiento es ese, ¿no? Reducir la frecuencia de los ataques. Uno, identificar principalmente aquello que desencadena el dolor. No es una regla que todo paciente con migraña debe evitar los chocolates, debe evitar el café. Tiene que estar comprobado que a un migrañoso el chocolate le provoca dolor. Si ese paciente que nos dice, yo como un chocolate de esta marca y con esta concentración de cacao me provoca dolor, entonces, ¿qué hacemos? Pues le decimos que evite eso, ¿no? Tal vez otra marca, tal vez otra concentración de cacao, puede ser. Entonces tiene que estar identificado. No le podemos restringir a todos los pacientes que dejen de consumir café. Sería irónico porque también el tratamiento para la migraña tiene cafeína. Entonces sería irónico decirle que no consuma café, ¿no? Ya tiene que estar identificado. Evitar las situaciones estresantes, hacer actividad física, ejercicio, no abusar de aquellas sustancias que le provocan dolor, em, evitar el consumo, por ejemplo, de alcohol y de la mezcla de medicamentos con alcohol. Los medicamentos preventivos por lo menos tienen que ser específicos y para cada paciente, ¿ya? Y lo importante, acudir con sus controles con medicina general y con neurología. Muy bien, vámonos a la segunda, vamos a la cefalea tensional. La cefalea tensional es la primera causa de cefalea en la consulta. Es la cefalea más común que vemos en la consulta externa, ¿ya? Entre el 70 al 78%, incluso más, de la población en algún momento ha desarrollado un tipo de cefalea tensional, ¿ya? Alguna vez en la vida todos lo hemos padecido. En esta imagen podemos ver la distribución del dolor en la cefalea tensional, ¿ya? Si bien no hay un desencadenante como en la migraña o algo que hayamos podido identificar, pero sí está relacionado tanto con estructuras centrales y periféricas. Las estructuras centrales por todos los mismos centros de regulación del dolor, como el tálamo, el hipotálamo que les he mencionado al principio, también están relacionadas con la cefalea tensional, pero no se conocen del todo. Y las estructuras periféricas, el aumento de la sensibilidad en los músculos pericraneales. Tiene su clasificación. Vamos a ver la cefalea tensional episódica infrecuente,
la cefalea tensional episódica frecuente, la cefalea tensional crónica y la cefalea tensional probable, cada una de estas con sus subclasificaciones. La clínica en general de la cefalea tensional, el dolor va a ser de tipo opresivo. El paciente a veces refiere como si algo le apretara, siente como si tuviera una gorra que le presiona todo el tiempo, siente como una liga que le está apretando, como un casco que le pesa la cabeza. La aparición va a ser lenta, progresiva, de intensidad leve a moderada. Mayormente es bilateral la localización del dolor. ¿Ya? La característica de la cefalea tensional es que la actividad física no agrava el dolor, a diferencia de la migraña. En este caso, la sensibilidad de los músculos pericraneales a nivel cervical incluso están aumentadas. No hay aura, no hay un prodromos. Y como factor desencadenante principal va a ser el estrés y la fatiga mental. Acá tenemos los criterios de diagnóstico. Nuevamente les recuerdo, eh, lo- les sugiero aplicar el Alicia para poder recordar los criterios. Entonces vamos a hablar de la cefalea. Vamos a mencionar al mismo tiempo la cefalea tensional episódica frecuente y la infrecuente. La aparición del dolor, por lo menos nos piden 10 episodios de dolor, ¿ya? En promedio, hablando de rangos, nos pide entre 1 a 14 excesos de dolor al mes, con una duración de 30 minutos hasta 7 días, ¿ya? La localización bilateral, la intensidad va a ser de leve a moderada. Por eso es que se puede tolerar hasta 7 días seguidos de dolor. En algún momento a todos nos ha dado un dolor que nos dura 2, 3, 4 días y seguimos normal con nuestras actividades. El tipo de dolor va a ser opresivo o tensivo. No hay radiación, ¿ya? Como agravantes y aliviantes. Por ejemplo, este dolor no va a empeorar con actividad física. Y los acompañantes. Puede haber uno de dos, o fonofobia o fotofobia, pero no ambos. Y para hablar de la cefalea tensional crónica, nos indica que el dolor debe tener una duración de más de 3 meses ya. Tiene que estar con este dolor, en promedio más de 15 días al mes. La duración puede ser variable. El paciente te va a decir, me dura un poquito, unos minutos, o no calma, ¿ya? No calma con nada. Pero esta duración no es que le duele un minuto al día y se pasa, sino que le va a doler ahora unos 5 minutos, se le va a quitar, más tarde le va a doler otros 10 minutos, y así. Y seguimos con el resto de las características clínicas que les he mencionado. Pero lo importante es sacar lo que está remarcado, ¿no? La duración del tiempo del dolor. El análisis clínico, nuevamente les recuerdo, la anamnesis basándonos en este acrónimo, la Alicia Ferdusa, y evaluar el estado emocional del paciente, ¿no? En el examen físico que realizamos, vamos a encontrar alteración o dolor en la musculatura pericraneal, la musculatura cervical, va a haber puntos gatillo que van a ser dolorosos a nivel craneal, y estos son los puntos gatillo que tenemos que presionar a nivel de los músculos trapecios, los suboccipitales, el esternocleidomastoideo, los músculos semiespinosos, el músculo esplenio. ¿Ya? En estos puntos nosotros hacemos presión, hacemos dígito presión y vamos a provocar o desencadenar dolor. Acá hay un punto que es bien importante en los músculos o en las regiones mastoideas y al lado de la eminencia occipital externa, a unos 2 centímetros de la eminencia occipital externa, acá, en ese punto, por ahí emerge el nervio occipital mayor y por acá abajo el occipital menor. Cuando nosotros presionamos en esos puntos vamos a provocar dolor. Y si existe dolor, se conoce como la neuralgia de Arnold o la neuropatía occipital. El tratamiento para esto, si es un dolor fre- eh, frecuente o infrecuente, podemos hacer el tratamiento conductual, es decir, evitar situaciones que desencadenen el dolor, ya sean emocionales, estresantes. Tenemos que reconocer esos factores que están desencadenando el dolor. Y si vamos a utilizar medicamentos, podemos usar como primera línea el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxeno, a las dosis que les he mencionado anteriormente. Y los relajantes musculares. Podemos usar este diazepam a dosis de 5 miligramos, la ciclobenzaprina, el pirinol como relajantes musculares. Si el dolor es crónico,
igual, aquí ya sí o sí tenemos que utilizar el tratamiento conductual para manejo del estrés y el seguimiento por salud mental, que es bien importante, con psicología, psiquiatría, psicoterapia. Se recomienda que hagan otro tipo de terapias, ¿no? Terapia ocupacional, yoga, reiki. Y como tratamiento farmacológico podemos utilizar antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tenemos a la amitriptilina, la fluoxetina. Podemos acompañarlos también de los ansiolíticos como el clonazepam o el alprazolam. Y si nada de esto funciona, recurrimos a la toxina botulínica. Vámonos al tercer tipo de dolor, que viene a ser la cefalea cluster o cefalea en racimos. Se llama en racimos porque es un dolor breve, intenso y que puede ser hasta 8 veces al día. ¿Ya? Se caracteriza porque está acompañado de síntomas vegetativos. ¿Ya? Es más común en varones, pero eso no significa que también lo tengan las mujeres. Y el rango de edad más frecuente es entre los 25 y los 30 años. Esta imagen nos describe la localización del dolor. ¿Ya? Es periorbitario en un solo lado de la cara. La vamos a clasificar igual dependiendo de su duración en episódica y en crónica. Vámonos a la clínica de la cefalea en racimos. La clínica principal es que estos ataques deben ser unilaterales. Esto significa que estos dolores siempre van a ser del mismo lado. Siempre le va a doler el lado izquierdo o el lado derecho. A diferencia de la migraña, ¿se acuerdan que les decía que varía el lado? El dolor va a estar localizado en este caso en la región periorbitaria y va a estar acompañado de síntomas vegetativos, como vemos acá, va a haber tosis, miosis, va a haber lagrimeo, congestión nasal, secreción nasal. El dolor va a ser de gran intensidad, ¿ya? Y expansivo o pulsátil. El paciente va a tener esa sensación de que se le va a salir un ojo. El paciente no tolera el decúbito y les genera gran inquietud motora. Es un paciente que va a entrar bastante irritable. La duración del dolor va a ser entre 15 minutos hasta 180 minutos y los síntomas generalmente son en la tarde o en la noche. Vámonos a los criterios de diagnóstico. Acá nos pide, por ejemplo, el criterio A nos dice que tiene que tener al menos 5 ataques de dolor que cumplan las características o los criterios B y D. El criterio B nos dice que el dolor tiene que tener una intensidad de severa o muy severa en región periorbitaria, supraorbitaria, que a veces se puede extender hasta temporal, con una duración de 15 a 180 minutos sin tratamiento. El criterio C nos dice que pues, tiene que estar acompañado cualquiera de los dos siguientes síntomas, los que ya les he mencionado, los síntomas vegetativos. Inyección conjuntival o lagrimeo, la congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal, rubefacción, sensación de taponamiento de oídos, y el paciente generalmente ingresa con miosis o tosis palpebral. ¿Ya? Además, tiene que tener los estados de inquietud o agitación motora. La frecuencia de los ataques varía entre una vez cada 2 días hasta 8 al día. Y que esto es un detalle bien importante en el paciente. Siempre preguntar cuánto dura este dolor, ¿ya? Para poderlo catalogar como cefalea cluster. Existen otros tipos de cefaleas dentro del grupo de las trigeminobasculares, ¿no? La neuralgia supraorbitaria, el SUNT, que son los ataques unilaterales de cefalea, que tienen esa característica neuralgiforme de corta duración, pero con inyección conjuntival y sensación de desgarro. La hemicrania paroxística, que también es común en mujeres, tiene características muy similares a la clúster, y las cefaleas punzantes primarias. En cuanto al tratamiento, siempre es importante educar al paciente, es decir, explicarle qué es lo que él tiene y por qué el dolor no le va a calmar, y también el objetivo del tratamiento, que no es quitar el dolor al 100%, sino es reducir la frecuencia del dolor. ¿Ya? Indicarle también que identifique aquellos factores que puedan ser desencadenantes para que los vayamos disminuyendo o evitando. Tenemos que instaurar un tratamiento profiláctico en este tipo de pacientes y proporcionar siempre alguna medicación para los síntomas agudos que pueda tener. En cuanto al tratamiento sintomático, podemos dar triptanes. La literatura nos recomienda que demos el sumatriptán, pero
de administración subcutánea, ¿ya? Porque nos va a aliviar el dolor parcial o completamente hasta los 15 minutos. Pero en nuestro medio no tenemos el sumatriptán subcutáneo, tenemos el sumatriptán por vía oral, que tarda hasta 2 horas en hacer efecto. Hasta eso, la cefalea clúster ya probablemente ya ha podido remitir, ¿ya? El solmitriptán podemos utilizarlo, pero también nos recomienda que sea de administración intranasal. Entonces, ¿qué hacemos ante nuestro paciente? No tenemos los triptanes recomendados. Entonces, el tratamiento en este caso es con oxígeno. Oxígeno de alto flujo, ¿ya? Que podemos administrar a 7 a 12 litros por minuto durante 15 a 20 minutos. Con eso hacemos que el dolor disminuya de intensidad. Como tratamiento preventivo, em, s- cuando la cefalea o la cefalea clúster es episódica, se retira cuando el paciente está libre de crisis de dolor durante al menos 2 semanas, ¿ya? Y si vuelve a presentar dolor nuevamente, y así con alta frecuencia, entonces lo volvemos a reiniciar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a utilizar como tratamiento preventivo? El tratamiento preventivo como terapia farmacológica de primera línea va a ser el verapamilo, ¿ya? Esta medicación la vamos a utilizar todos los días en estas dosis de 200 hasta 960 miligramos al día. De segunda línea tenemos el carbonato de litio y el topiramato, ¿ya? En tercera línea, porque a veces es difícil conseguir estos medicamentos, podemos utilizar el ácido valproico entre 500 hasta 2000 miligramos al día o gabapentina. Pero como les vuelvo a repetir, el tratamiento principal de primera línea de mantenimiento o retardado va a ser el verapamil. Durante la transición, es decir, cuando a veces estamos cambiando de alguna medicación o el paciente está pasando de sus fases agudas a crónicas, podemos utilizar un periodo corticoides o alguna ergotamina, pero no es lo más recomendado, ¿no? Siempre el tratamiento retardado es el más indicado. Muy bien. Esta imagen prácticamente nos resume las características tanto de la cefalea tensional, la migraña y la cefalea en racimos. Como ven aquí, es bien importante poder identificar qué tipo de cefalea es, porque el tratamiento es diferente. Si a un paciente con cefalea tensional le das tratamiento antimigrañoso, obviamente no le va a funcionar. Al no funcionarle, el paciente va a empezar a tomar con más frecuencia pensando que la dosis es baja, entonces va a aumentar la frecuencia y la dosis de su tratamiento y va a empezar a intoxicarse. Y si a un migrañoso le das tratamiento para cefalea tensional, tampoco le va a funcionar porque el dolor no le va a calmar con nada, ¿no? Entonces, es importante siempre hacer el diagnóstico de cada una de estas cefaleas. Vamos a hablar ahora de la neuralgia del trigémino, que es dentro de las cefaleas neuralgiformes, es la más común. Se considera como un dolor paroxístico unilateral, bastante severo, penetrante y de corta duración, que va a ser recurrente y que se localiza en cualquiera de los territorios sensitivos del nervio trigémino, ¿ya? Es la más común de las algias faciales, con mayor predominio en mujeres, y si hablamos de las ramas del trigémino, de sus ramas sensitivas, la B2 es la que se presenta con mayor frecuencia, ¿ya? Y muy raro es aquel paciente que tiene neuralgia del trigémino bilateral. En esta imagen vemos la distribución de las diferentes ramas del trigémino, ¿no? Vemos la rama B1, la rama B2 y la rama B3 con su distribución en la piel. Acá un detalle, ¿no? En la oreja, por ejemplo, el pabellón auricular no es del todo territorio B3, ¿no? Es más que todo del nervio facial. Y el ángulo de la mandíbula corresponde a la raíz C2. Entonces, esa distribución tenemos que tener cuidado en el paciente. No va a haber una neuralgia del trigémino que se localice en la región mastoidea o que empiece en la oreja, por ejemplo. ¿Ya? La vamos a clasificar dependiendo de su presentación, si es clásica o si es idiopática o secundaria. Dentro de la fisiopatología, por ejemplo, de la neuralgia del trigémino, se atribuye a que el nervio trigémino está muy cerca de una de las arterias cerebrales y a veces esta arteria empuja el nervio o hace compresión y por cada latido puede mandar una descarga que va a irritar el nervio. Entonces, al haber un desencadenante, este nervio ya previamente sensibilizado va a empezar a provocar este dolor intenso. Entonces, la neuralgia del trigémino clásica está relacionada con este tipo de etiología. En cambio, la idiopática no va a haber estas alteraciones
anatómicas, ¿no? Por lo tanto, no vamos a encontrar una causa como tal. Y en las secundarias puede ser por compresión extraaxial, es decir, por algún tumor, alguna masa que esté provocando compresión del nervio trigémino. Aquí en esta imagen de resonancia podemos ver la localización, ¿no? Esta sombra negra que vemos acá viene a ser una arteria que está justamente haciendo compresión en la salida del nervio trigémino. La clínica, este es el segundo nombre de la neuralgia del trigémino, enfermedad de Foothills. Es un dolor paroxístico severo, de corta duración, en el territorio del nervio trigémino. Se conoce como el tic doloroso porque se presenta, es tan corto pero tan intenso que se puede repetir varias veces al día. Se caracteriza porque tiene puntos gatillo y también considerada como la enfermedad del suicidio. Muchos pacientes han llegado a quitarse la vida por el intenso dolor que se experimenta con esta patología. En estas imágenes podemos ver las diferentes características de la presentación de la neuralgia del trigémino. Dolor bastante intenso en territorios del nervio trigémino, que se genera, también se conoce como el tic doloroso. Hay a veces una pequeña mueca, un pequeño gesto que hagamos puede desencadenar el dolor y también se relaciona con desencadenantes conocidos, ¿no? Inocuos, como vemos acá, el lavarse la cara, el contacto con el agua fría o caliente, o el lavarse los dientes puede desencadenar este dolor. Para el diagnóstico igual utilizamos los criterios. El criterio A que nos dice que tiene que haber paroxismos recurrentes de dolor, que tiene que ser unilateral. Puede ser bilateral, pero es bastante raro, pero tiene que estar en la distribución de una o más de las ramas del nervio trigémino. El dolor. El criterio B nos habla acerca del dolor. La duración tiene que ser de segundos hasta 2 minutos. Es de intensidad severa a muy severa y tiene un carácter eléctrico, punzante o lancinante. Se precipita por estímulos inocuos, como lavarse los dientes, hablar, sonreír, masticar, el tocarse, el saludo, por ejemplo, el saludo y contacto con otra mejilla puede provocar dolor, ¿ya? Si nuestro paciente cumple esos criterios, entonces estamos frente a una neuralgia del trigémino. Como diagnóstico diferencial, muchas veces se confunde la neuralgia del trigémino con otro tipo de dolor que puede estar viniendo de origen dental, puede ser una cefalea trigémino autonómica, puede ser por herpes, por un traumatismo facial. La disfunción de la articulación temporomandibular también nos va a dar características de neuralgia del trigémino, pero es un dolor que no calma, no se mantiene, dura más allá de esos 2 minutos. La neuralgia del glosofaringio también nos puede confundir con una neuralgia del trigémino. El tratamiento. Es importante aquí al paciente calmarlo, es decir, mejorar la parte emocional. Como es un dolor tan intenso, genera aislamiento en el paciente. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que el hablar, el reír o el comer les provoca este tipo de dolor. Entonces, cuando están en su fuente laboral, prefieren aislarse de su grupo de amigos porque saben que cuando están reunidos pueden hablar, reír y demás. Entonces, él le genera dolor toda esa situación, entonces prefiere aislarse. ¿Ya? Entonces, es siempre em, tratar la parte emocional del paciente. En cualquier día que ustedes revisen, el tratamiento de primera farmacológico de primera línea y de elección es la carbamazepina. En este caso sí podemos acompañar con algunos opioides como el tramadol o el tapentadol. ¿Ya? Podemos asociar algunos antidepresivos también o benzodiazepinas. No se recomienda el uso de AINES porque no va a hacer ningún efecto, ¿ya? Ya que el dolor es neuropático, entonces utilizamos otro tipo de medicamentos. Podemos utilizar también la oxcarbazepina, el baclofeno, pero que ya tienen baja especificidad también, ¿no? Su recomendación también es de bajo nivel. La carbamazepina y la oxcarbazepina son los mejores tratamientos. Muy bien. Y ya para finalizar, vamos a hablar de las banderas rojas. Las banderas rojas en cefalea es bien importante. Si se han dado cuenta, ninguno de los criterios para estas cefaleas nos piden tomografías, radiografías, electroencefalogramas, porque no son indicación, a menos de que identifiquemos banderas rojas, es decir, datos de alarma, signos de advertencia en nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con cefalea, si notamos algún signo de alarma, en este caso sí, podemos considerarlo como cefalea secundaria. Entonces hacemos nuestra investigación buscando la causa. Si no encontramos signos de alarma, ya lo consideramos como una cefalea primaria.
Entonces hacemos el diagnóstico en base a los criterios. Pero si esta cefalea primaria tiene características atípicas, hay que hacer otro tipo de investigación. ¿Ya? A eso se refieren las banderas rojas. Podemos tener señales de advertencia, por ejemplo, que nos van a orientar a un diagnóstico secundario. Cefalea con enfermedad sistémica, es decir, con fiebre, con dolor en el cuello, ya nos ponen alerta pensando en meningitis, en encefalitis. Si tenemos cefalea nueva en un paciente con VIH o cáncer, podemos pensar en meningitis aséptica o en algún absceso cerebral o en metástasis, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, cefalea con un déficit neurológico o edema de papila, ya podemos pensar en lesiones ocupativas, eventos vasculares cerebrales, hemorrágicos isquémicos, hipertensión intracraneal. Si tenemos cefalea de inicio súbito, así bastante abrupto, podemos ya pensar en eventos vasculares hemorrágicos, ¿no? Principalmente hemorragia subaracnoidea. Si tenemos, por ejemplo, una cefalea que inicia después de los 50 años, por eso es importante preguntar cuándo empezó este dolor de cabeza, podemos pensar en una arteritis de células gigantes, ¿no? Arteritis de la temporal, que es bastante dolorosa en adultos mayores. Si tenemos una cefalea que es bastante acelerada, es decir, un progreso bastante acelerado de la cefalea, podemos tener un hematoma subdural o lesiones ocupativas. Existe un acrónimo para acordarnos de los datos de alarma o las banderas rojas, que es el SNP-10, los vamos a desglosar acá. La S de síntomas sistémicos, como les he mencionado, ¿no? Cefalea más fiebre, este es un dato de alarma. Vámonos a las Ns, déficit neurológico y presencia de neoplasias. Aquí ya tendríamos que pedir tomografías o resonancia magnética justamente para descartar metástasis. El inicio brusco o abrupto, como les he mencionado, el inicio de edad, una cefalea nueva por encima de los 50 años, también tenemos que tener cuidado. Vámonos a las PES, son 10 PES, edema de papila, el patrón cambiante, el cuadro progresivo de la cefalea, el puerperio y embarazo también, que es un dato de alarma. Cefalea alto cego durante el ejercicio también es un dato de alarma. El ojo doloroso eh, o el ojo rojo también con cefalea es un dato de alarma. Dolor postraumático, obviamente, patología inmunosupresora, el sobreuso de medicamentos y los cambios posicionales. Entonces, si encontramos alguno de estos datos de alarma en nuestro paciente con cefalea, ya recién se justifica la solicitud de resonancia magnética o de una tomografía, ¿ya? O de otros estudios complementarios. Muy bien, entonces, eso es todo acerca de cefaleas. Nuevamente les recuerdo, siempre es importante preguntar todos los síntomas, es decir, cuánto dura, dónde se localiza, en qué lugar se presenta, qué lo desencadena, para que podamos categorizar bien la cefalea y sepamos qué tratamiento dar. Han visto que el tratamiento es bastante diferente en los diferentes tipos de cefaleas y no podemos estar mezclando o combinando estos tratamientos. Muy bien, eso es todo y siempre estamos pendientes ante cualquier duda que puedan tener.